Hola, nos presentamos. Nosotros somos el equipo de Ana Sofía, Mabemi y Melissa y el día de hoy vamos a hablar acerca de los elementos básicos de las artes plásticas y las artes visuales, las cuales son muy importantes porque juntas forman un lenguaje plástico. Así que quédense a ver el video para que no se lo pierdan. Ok, continuando con la explicación de nuestra revista basada en los elementos de todo lo que conlleva el teatro, las artes visuales dentro de la educación y también los elementos que las componen. En este caso veremos el punto de los elementos más básicos que componen el teatro dentro de la educación. Sabemos que el teatro abarca muchas especificaciones y elementos que se tienen que llevar a cabo para que se conforme toda esta obra de teatro o escenografías que cumplan con todos los requisitos. Primeramente, ¿qué son? Son elementos básicos que se pueden hacer uso dentro de la educación primaria. Puede ir dentro del vestuario, maquillaje, tener un guión, tener un director que vaya guiando toda esta escenografía. También tenemos que tomar en cuenta el tener un escenario en el que se va a llevar a cabo, un espacio que tengamos teatral, iluminación y sonido, etc. Todas esas son las principales características que tenemos que tener para poder empezar a crear un espacio teatral. El escenario lo que nos dice es el lugar donde se lleva a cabo la muestra. El escenario será donde plasmemos todas nuestras escenografías, donde llevamos a cabo los guiones, donde podamos ver el vestuario que va a llevar la persona. El escenario es de los elementos más importantes para tomar en cuenta antes de realizar una obra teatral. La escenografía corresponde a la ambientación que vamos a tener, o por así decirlo, decoración dentro de este espacio, que nos va a dar mucho apoyo visual y nos va a dar un contexto de qué va a ser la obra teatral. La iluminación es muy importante porque gracias a ella es lo que vamos a poder observar. Es muy importante tener algo muy clara, tener que poder aplicar efectos especiales. También tenemos lo que viene siendo el sonido, que el sonido nos da a todo lo que vamos a escuchar. Es también de las más importantes, ya que si el micrófono no funciona bien, si no tenemos una voz clara, fuerte, concisa, no se va a entender lo que queremos dar a expresar. Por último, tenemos lo del vestuario. El vestuario, muy importante, es como lo que nos caracteriza como personajes, lo que nos caracteriza como simulando lo que queremos transmitir. Y pues estos elementos son parte del teatro dentro de la educación primaria y creo que todos los podemos aplicar y llevar a cabo y enseñar de manera correcta para que podamos ponerlos en práctica, y creo que todos los podemos aplicar y llevar a cabo y enseñar de manera correcta para que podamos ponerlos en práctica y conozcamos un poquito más de cómo funcionan estas obras. Todo lo podemos relacionar con actividades dentro de la escuela, como asambleas, villancicos, cuentos, obras de teatro que podemos llevar a cabo con nuestros alumnos para poder cumplir estos elementos básicos del teatro dentro de la educación. Ahora hablaremos sobre los elementos básicos de las artes visuales. Los elementos básicos de las artes visuales son el punto, la línea, la textura, el color y el plano. Estos elementos los podemos utilizar en distintos materiales, como lo son en dos dimensiones, que son el dibujo y la pintura, y también en el espacio, como por ejemplo la arquitectura, la escultura, el cine, etc. Hablando de la textura y el color, la textura es un aspecto visual o sensación táctil, es decir, nosotros lo podemos sentir y claramente se puede observar. También el color es el elemento plástico que le da expresión a los demás, por ejemplo el punto, la línea, el plano, etc. Los anteriormente mencionados son indispensables en lo que son las artes visuales, pero ahora hablaremos sobre los demás elementos de las artes visuales. Por ejemplo, el punto es el elemento de menor tamaño. Estos pueden variar en tamaño, textura, forma y hace que tenga una sensación de profundidad. Ahora la línea, hablando en el lenguaje plástico, se define como un punto en movimiento.
Estos no tienen grosor y su longitud es ilimitada. Pero hablando de las esculturas, estos sí tienen grosor. Pero cuando lo representamos plásticamente, estos sí contienen grosor. Ahora, hablando del plano, es cualquier superficie en dos dimensiones, ancho y altura. Y en esta se puede transmitir sensaciones visuales, es decir, lo podemos observar y visualizar fácilmente. Ahora, si unimos los planos, forman una figura tridimensional, es decir, que contiene un volumen. Hola chicos, buenas noches. Mi nombre es Noemi Padilla. El día de hoy yo les voy a hablar de una parte de esta revista que creamos junto a mi equipo. Y a mí me toca el tema de la sintaxis plástica o visual, haciendo más que nada referencia, basándonos más en lo que es el peso visual. Entonces eso vamos a conocer el día de hoy. Para pasar a lo del peso visual hay que saber un poco de lo que es la sintaxis plástica. Y bueno, la sintaxis plástica estudia el orden, las funciones y las relaciones del lenguaje. Se estudia todos los medios de combinación y las posibilidades para componer una imagen más formal, pues dentro del arte. Las distintas formas tienen un peso visual o valor de peso y una composición. Y ahora sí vamos a qué es un peso visual. Ok chicos, ahora sí vamos a lo que es el peso visual. Cualquier objeto o figura tiene peso visual. Es necesaria para atraer la máxima atención o la mirada del observador. Cuanto más atención capta una cosa, indica que más peso visual tiene. El peso visual es mayor mientras la figura o el objeto sea más grande. Es decir, si nosotros vemos en algún museo o en algún lugar una figura pequeña y al lado hay una más grande, va a tener mayor peso visual la grande. También se basa en la posición. Por ejemplo, si una figura se basa en peso visual que una que se encuentra del lado izquierdo. También se basa en la distribución. Si un objeto se ubica apartado del resto de las imágenes, va a tener mayor peso visual. Es decir, si nosotros vemos, por ejemplo, un collage, que son varias imágenes, y al lado de ese collage hay otra imagen sola, va a tener mayor peso visual la imagen que está sola. Esto también se basa en la forma. El peso visual se basa también en la forma del objeto de la figura. Una forma geométrica cerrada, la cual el ojo pueda reconocer a simple vista, tendrá también mayor peso visual que todas las demás. También se basa en los colores. Los colores son muy importantes dentro del peso visual. Los colores cálidos, por ejemplo, pesan más que los fríos. O sea, los colores cálidos tienen mayor peso visual que los fríos. Los oscuros y los saturados también tienen mayor peso visual que los demás. Después vamos con la textura. La textura de las cosas también se relaciona con el peso visual. Un objeto trabajado con detalles, más bonito, más detallado, será de mayor peso visual que uno que es más. O sea, un trabajo hecho con más detalle, hecho más detallado, va a tener mayor peso visual que uno más simple. Con los elementos que vimos en este video, todos los podemos juntar para poder realizar un proyecto escénico. Es importante conocer cada uno de los elementos para así crear nuestro propio proyecto. Así que esto ha sido todo por el momento de hoy y nos vemos a la próxima.